confiamos en que pronto lo podamos tener en versión online en abierto para todos los interesados. Pero de momento la editorial Aranzadi ha publicado el libro en papel dentro de la colección de libros del Observatorio de Bioética y Derecho. Y yo quiero dar las gracias al resto de coordinadores de la obra y al resto de autores de la obra por haber confiado en nosotros, por haber hecho este trabajo que viene a completar y a llenar una laguna que realmente es importante. Yo hoy estoy contenta de presentar este libro, que yo creo que es muy completo y que además tiene la vocación de tener una segunda parte, si este se refiere a las cuestiones éticos, sociales, ante los avances de las nanociencias y las nanotecnologías. Después vendrá un segundo volumen del que después nos hablarán. Pero, como decía, me alegra porque a mí me han interesado los temas nano desde que tuve un proyecto que se llamaba Nanobiolog el año 2007 a 2010 y publicamos también un libro que se llamaba Nanotecnología y Bioética y un documento de opinión para suscitar el debate social informado, es decir, colocando información a la discusión pública, que coordinó la doctora Bouchot, que era catedrática de antropología, miembro del grupo, y que realmente ponía las líneas de la necesidad que hay de hablar de estas cosas, porque ciertamente los científicos, los que trabajan en esto, son personas con vocación, cuidadosas, hay bastante interés autorregulador, pero claro, comentábamos antes que la autorregulación tiene sus limitaciones y que a veces es necesario dar un paso más, pero dar un paso más en un campo tan difícil incluso de definir, pues no es tan fácil. De todas esas cosas nos habla el libro, vamos a hablar nosotros aquí esta tarde en un diálogo que hemos establecido como mesa entre nosotros. Les voy a presentar a los otros dos intervinientes, que son Iván Mendoza González, que es licenciado en Filosofía, diplomado en Estudios Avanzados en Filosofía Moral y Política, y que está terminando su doctorado y que es un técnico de apoyo a la investigación en los centros científicos y tecnológicos de la UBI, que trabaja codo a codo con Jordi Díaz en todos los proyectos de divulgación e investigación que tratan eso, las implicaciones éticas y sociales de las nanotecnologías. Jordi Díaz Marcos es licenciado y doctor en Química, máster en Biotecnología Molecular, ingeniero de materiales y además tiene un posgrado en Comunicación Científica. Esto también es, aparte de ser profesor en la Universidad de Barcelona, es una de sus vocaciones. Los grupos de divulgación que él ha creado sobre las nanotecnologías, Nanodivulga, el SPY Nano de la UB, forma parte de la Asociación Catalana de Comunicación Científica y ha creado proyectos de educación como Nanoeduca, que tuvo el Premio Nacional de Comunicación Científica. No voy a seguir leyendo los currículums porque se hace largo y pesado, pero debo decir que son personas que no solo trabajan seriamente, sino que lo explican bien. A mí me hace gracia incluso el mail que ellos tienen, que es 10 a la menos 20. A los de letras esto nos parece algo muy impactante, muy interesante. Bueno, la realidad es esa, ¿no? La nanotecnología, la nanociencia y la nanotecnología están en el día a día. Nos resulta algo difícil de aprender, difícil de entender, porque aquello de lo invisible, pues yo desde mi mundo estaba acostumbrada a que las entidades invisibles eran metafísicas y ahora resulta que no, que son unas pequeñas herramientas que caben en nada, en algo que no vemos. Y creo que tenemos que pensar juntos sobre los riesgos que eso supone, sobre las oportunidades que eso abre, en la mejora de las personas, si es que eso cabe, en la salud. La miniaturización de materiales a tal escala pues facilita incluso procedimientos diagnósticos que antes eran pues más cruentos, ahora son fáciles, ¿no? Que es una capsulita que te tragas y que te hace fotos y vídeos de todo el tracto intestinal. Bueno, antes era un procedimiento complejo, ¿no? Es interesante, por supuesto también en cosmética y en alimentario. Todos son campos en que esas nanotecnologías que forman parte de las denominadas tecnologías disruptivas y que están constituyendo y constituyen uno de los pilares de la nueva revolución científica. Entonces yo creo que el libro blanco de las nanotecnologías, que ha publicado, como decía, recientemente la editorial de Aranzadi, pues aborda desde un punto de vista
multidisciplinar y transdisciplinar las nanotecnologías y sus repercusiones en esos aspectos que decía, éticos, sociales, legislativos, económicos, divulgativos, ¿no? Creo que el libro es interesante porque va bastante más allá de lo puramente científico-técnico. Y no es fácil encontrar personas de ciencia dura que sean capaces de abstraer las preocupaciones y llegar a plantearlas con claridad, como tampoco es fácil a los que venimos del mundo de las ciencias sociales y humanas entender, ¿no? Y para entender y regular hay que saber de qué estamos hablando. Por eso es tan necesaria esa transdisciplina y esa colaboración, ¿no? Ese equipo de colaboración que nosotros tenemos la fortuna de haber podido constituir. Porque, como digo, lo que se pretende con este libro es una mirada ética más allá de la que ya se aplica en las nuevas tecnologías en general. La nanotecnología suscita cuestiones nuevas, como ahora veremos. Y sus aspectos éticos pueden derivar, por supuesto, de cuestiones que tienen que ver, como he dicho, con el transhumanismo y la bioética, pero también con la perspectiva de género, con la educación, con la comunicación, ¿no? Y obviamente las conclusiones a las que los distintos capítulos del libro, que ahora os comentaremos, han permitido extraer, pues apuntan a la necesidad de colaboración. Eso ya lo decíamos en nuestro documento del observatorio. La colaboración ha de ser transversal entre las distintas disciplinas académicas, pero también entre los distintos actores sociales, los centros de investigación donde se hace, la industria que lleva a cabo la elaboración de estos productos, los poderes públicos, por supuesto los periodistas y los ciudadanos que tienen que participar en el debate implicándose y dando ese paso, que es un trabajo, obviamente, entender de cosas que se hacen a día. Piensen, por ejemplo, en las cuestiones de seguridad laboral y las cuestiones que atañen a la seguridad y a la salud de los trabajadores que manipulan estos nanomateriales que tienen una toxicidad y que requieren una serie de pautas y procedimientos complejos y cuidadosos, ¿no? Igualmente los efectos que puede tener en el medio ambiente una liberación no debidamente pautada, ¿no? Entonces, el libro yo creo que aporta luz en bastantes de estas cuestiones y también desde el punto de vista que ahora se está utilizando mucho, que es la cuestión de la investigación y la innovación responsable. Y desde la responsabilidad del propio proceso de investigación e innovación, por supuesto también la legislación, las normativas, las guías de buena práctica, en investigación e innovación, pero ir haciendo el proceso desde el principio, irse acompañando desde el principio. Otro de los temas que están en el libro y que son interesantes, importantes e ineludibles es la cuestión de la transferencia. La transferencia de los resultados de la investigación básica al mercado, y ahí vienen pues, todos los temas de dónde invertimos, por qué invertimos, dónde hacemos las apuestas políticas, dónde se hace una acción, bueno, que yo diría que lo primero que tiene que ser es transparente, ¿no? Hablamos mucho de gobernanza y lo ligamos a la transparencia y a la explicación de lo que se está haciendo. En fin, los que hemos participado en el libro, los investigadores en general, pues tienden a pensar la nanociencia desde todos estos aspectos, ¿no? Y la idea es intentar proporcionar o ayudar a proporcionar visiones, ¿no?, concretas de qué dirección tendría que ser la que tuviera que tomar el desarrollo nanotecnológico en los próximos años para que sea asumible socialmente y para que sea éticamente aceptable, ¿no? Porque evidentemente muchas apuestas desde la industria o incluso desde la política con la nanotecnología al inicio, cuando yo empecé a trabajar en ello, era que no pasara con la nanotecnología lo que había pasado con los organismos manipulados genéticamente. Es decir, que no hubiera un rechazo social de algo de lo que se pensaba que podían derivarse beneficios. Lo que pasa es que la idea de beneficio, pues es lo que tenemos que evaluar, y el balance entre los riesgos y los beneficios pues tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Entonces el libro lo que ha querido, lo que hemos querido es crear un espacio de encuentro, un espacio de debate sobre el presente y sobre el futuro de las nanotecnologías. Y como digo, en este volumen el énfasis está en los aspectos éticos
y en los aspectos sociales. Bueno, a mí solo me tocaba presentar, y eso es lo que he querido hacer, incitar a que tenga la gente ganas de leer el libro, que es lo que hay que hacer en una presentación del libro, no destriparlo. Pero bueno, ahora del contenido concreto de cada uno de los capítulos, todas las cuestiones que están aquí implicadas, nos van a hablar nuestros dos compañeros de mesa, Jordi y Joan, y yo quería empezar el diálogo y el debate lanzándoles una pregunta a cada uno. A Jordi le diría si nos puede explicar de dónde surgió la idea de hacer nada más y nada menos que un libro. Y a Joan, si nos puede decir por qué él considera que es necesario un libro de estas características. Así con eso abrimos el debate y ya ellos se cruzarán cuantas preguntas quieran y después también lo iremos a ver. ¿De dónde surgió la idea? Muy bien. Pues primero de todo, muchas gracias por la invitación y por el foro y es fantástico también. Habíamos hecho alguna presentación del libro blanco a nivel local, pero esta oportunidad nos permite también hacer una presentación global, aprovechándonos de las herramientas online. Y sé que hay alguna persona del público que viene de Latinoamérica y es un placer recibirlos también, sobre todo porque el nacimiento de este libro, el pre, antes de que naciera, viene de una red iberoamericana que tenemos en marcha desde hace años, que se llama... Bueno, está ligada al festival 10 a la menos 9, un festival de divulgación que ha crecido, se inició en España, pero ya hay varios países latinoamericanos, iberoamericanos implicados, desde México pasando por Costa Rica, Brasil, Argentina. Recientemente en breve se unirá Perú, también tenemos a compañeros de Venezuela, de Honduras, de San Salvador, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí y del trabajo que nosotros habíamos desarrollado en la Universidad de Barcelona, con los proyectos divulgativos y educativos que tenemos en marcha, como Nanoeduca o Nanoinventum, que nacieron en paralelo o nacieron a la vez el proyecto junto a tener en cuenta los aspectos éticos de las nanotecnologías. Sumando estos dos factores y un tercero que es el crecimiento imparable de las nanotecnologías con la presencia ya en el mercado, las inversiones públicas en investigación o inversiones privadas, etcétera, etcétera. Con Joan, primero como una idea loca que al final se convirtió en realidad, y uniendo pues a expertos como tú misma y otros muchos, pues queríamos hacer un análisis transversal sobre varios aspectos éticos y sociales implicados en esta nueva forma de conocimiento en la nanoescala. Y un poco así salió, como os podéis imaginar, de la idea original de plantearnos sería muy útil tener un libro que resumiera, que estuviera realizado por expertos en diferentes temáticas y que cubriera todos los aspectos de la nanotecnología, una especie de libro de referencia o libro blanco. De ahí nació. Estamos hablando que la primera idea surge a finales del 2019, prepandémico. Y bueno, 2 años de trabajo, pues acabamos con un tomo mucho más largo de lo que originalmente pensamos, con este de hace más de 350 páginas, y no cubre, en este primer tomo, el que presentamos hoy, no cubre la investigación, que será el segundo tomo, es decir, que al final tendremos 600 páginas que nos hablarán de todos los aspectos relacionados con la nanotecnología. Cuando digo todos, diría un 90%, porque siempre faltan cosas, pero hemos intentado cubrir todo. Y en este primer tomo, en especial, nuestro interés principal fue el abordaje ético de las nuevas tecnologías. Y doy paso a Joan. Sí, efectivamente.
la obra, esta obra coral yo creo que son más de 30 autores de tantos países, pues de entrada era un reto y una necesidad. Como decías tú, María, al final hay que ponerse al día y volver a orientarse, ¿no? Después de unos años pasan cosas, la evolución del desarrollo nanotecnológico pues, ha sido el que ha sido, con sus partes más positivas y algunas no tanto, como el tema que comentabas de la toxicidad y su regulación, etcétera. Entonces, el reto que nos propusimos fue precisamente ese de tener esa mirada polifacética, poliédrica, pero al mismo tiempo lo más holística e integral posible. Entonces, nos apetecía mucho, sobre todo y algo que a mí especialmente me gusta del libro, es cómo se generó. Es decir, que como la propia nanotecnología, y tú lo sabes bien también, fuimos configurando el libro poco a poco, dialogando, incluso discutiendo la propia estructura del libro, los capítulos que eran más convenientes, menos. Entonces, yo creo que el propio libro refleja la voluntad que tenemos nosotros de autoorientarnos y hacerlo a través de, que seguramente se podría hacer mejor o diferente, pero yo creo que recoge muy bien los aspectos más relevantes y los retos más importantes y las recomendaciones que no son cerradas, sino simplemente quieren, dentro de la toma de decisiones que se han de tomar en muchos ámbitos, pues dar claves, dar guías para que todos los actores dentro del libro pues se dirijan a ese ámbito que más le interesa. Evidentemente no es un libro que se deba leer de arriba abajo, sino que cada actor o desde la ciudadanía pues se irán a un ámbito u otro, y la pretensión ha sido siempre esa, el tener una visión poliédrica desde miradas expertas, pero que den a entender de una manera lo más sencilla posible los retos a los que nos enfrentamos dentro de unos cuantos años. Y es algo que se tendrá que revisar, evidentemente. Sí, yo realmente puedo dar fe de lo cuidadosos que son. Yo diría que hasta el exceso. Ha sido una obra coral con cantidad de reuniones y una gestación verdaderamente desde la base, súper revisada y muy interesante. Y yo os quería pedir una cosa. Como muchas de las personas que están conectadas son o han sido alumnos de nuestra bioética y los conozco, y para las personas de bioética la nanotecnología es de entrada esotérica, me gustaría pediros si pudierais dar algunos ejemplos asequibles de impacto. ¿Qué pueden hacer la nanotecnología? Por ejemplo, podemos hacer tal cosa y eso suscita tales inconvenientes o tales problemas. Por supuesto, y en el libro están tratados, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece súper interesante el capítulo de Pedro Serena sobre la nanotecnología y los objetivos del desarrollo sostenible, o el de nanotecnología y transhumanismo de Cozar, o la perspectiva de género. Pero más allá de los contenidos de los capítulos, que es súper interesante, muchos son verdaderamente brillantes, el asunto es sobre qué aterrizamos. Es decir, porque yo cuando empecé a hablar de nanotecnología, voy a hablar con absoluta sinceridad y vulgaridad, lo único que conocía de nano era una crema de Christian Dior, que se vendía diciendo que eran, no sé cómo se llamaban, los liposomas, exacto, los liposomas. Bueno, dices, vale, vamos a ver qué es eso. Pero mira, es que el ketchup tampoco ya no se pega porque lleva una cubierta nano. Ah, es curioso. Bueno, sé que eso es todo muy elemental para el nivel que tiene el libro de vosotros y la audiencia, pero a lo mejor hay algunas personas que somos más de letras y esto nos ayudaría. Sí, quizá tú, Jordi, que tienes más experiencia en estas introducciones. A ver,
aunque llevo ya tiempo en el mundo de la nanotecnología, a mí hay cosas que me siguen sorprendiendo y una parte el simple hecho de la fabricación nano. Es decir, el poder manipular átomos y moléculas ya de por sí nos marca haber superado unos retos tecnológicos increíbles, ¿no? De cómo somos capaces. Siempre cuando hablamos de esto hemos de remarcar que no somos capaces de hacer nanosagradas familias, ¿vale? Como dice un colega mío, un catedrático de física, Xavi Batlle, nos tenemos que hacer a la idea que para manipular la materia a la nanoscala, si fuera un piano sería como si lo tocáramos con unos guantes de boxeo, es decir, que aún no somos capaces de manipularla, pero aún no con una precisión altísima, ¿no? Pero el hecho de poder construir cosas nano ya es una cosa bastante impactante. Yo, para mí, si me hicieran la pregunta de dime un sector o algo que impacta, yo me voy totalmente a la medicina, porque está habiendo un cambio de paradigma absoluto en cómo tratamos las enfermedades. Ya este cambio además viene en paralelo acompañado de la genética, ¿no? De todas las técnicas CRISPR y demás, pero podemos con la nanotecnología hacer tratamientos locales y puntuales. Estamos pasando de la forma de tratar el cáncer, que es matar moscas a cañonazos, a dejar en la célula tumoral correcta la medicina que toca para actuar solo ahí sin afectar a las que están alrededor. Eso ya es impactante. Y luego en el capítulo en cuestión que nombrabas, es el de Pedro Serena, que él ha escrito en paralelo un libro relacionado de los objetivos de desarrollo sostenible y la nanotecnología, que hace un pequeño resumen en el libro. Es muy interesante porque muchos de estos objetivos están ligados a la nanotecnología y uno de ellos que es importantísimo es el tema de los retos energéticos, ¿no? Buscamos la sustitución de las fuentes, buscamos el uso de energías renovables que sean limpias, que sean económicamente viables y demás, y la nanotecnología nos está aportando ahí posibilidades y bueno, así podría hablar de más casos, pero para mí en estos retos actuales del ser humano, en medicina sin duda alguna es esto. Y una demostración que ha sido palpable y rapidísima ha sido en el reto global de la pandemia, en cómo la unión del conocimiento genético con la tecnología RNA mensajero junto a la nanotecnología para encapsular este RNA y poderlo transformar todo en medicinas, lo que ha supuesto, ¿no? Para todos. Muchas gracias, Jordi. ¿Qué otras cuestiones os parecen importantes? Bueno, también el tema de los nanomateriales, es decir, las posibilidades que tienen los materiales nanoestructurados y las propias nanopartículas tienen aplicaciones en muchísimos sectores económicos, ya sea en la fabricación de aeroespacial, en la automovilística, con recubrimientos, con materiales mucho más ligeros, en la industria agroalimentaria, que aquí también pues, hay aspectos que hay que tener en consideración. Es decir, es muy cierto que el material a nivel, los compuestos químicos a nivel nanométrico tienen un efecto mucho más potente y con muy poco material se pueden conseguir unas reacciones químicas mucho más eficientes. Pero claro, eso implica que esos nanomateriales tampoco, si se hacen
si se utilizan, por ejemplo, en el sector agroalimentario, en la industria cárnica, por ejemplo, que ya se utilizan, pues también tenemos que saber qué impacto tiene eso a largo plazo en nuestro organismo. ¿Verdad? Los animales consumen eso para engordar más rápidamente, por ejemplo, y luego nosotros consumimos esos propios animales o vegetales, que también puede darse el caso, pero todavía no se dan los suficiente, no ha transcurrido suficiente tiempo como para que se hayan hecho estudios de la toxicidad dentro del cuerpo humano a largo plazo, ¿no? Eso tendría algo que todavía se tiene que estudiar. Y también no solo los materiales nano se fabrican, digamos, expresamente, sino también son un subproducto. Cuando con Jordi hemos hecho algún proyecto con el Instituto Nacional de Salud Laboral, una de las empresas varias empresas que contactamos eran empresas que fabricando su producto, un subproducto eran nanopartículas. Entonces, ahora que se conoce que existen esos nanomateriales, que en este caso son no buscados, pero que son producidos, pues es un reto el poder primero detectarlos y luego caracterizarlos y evaluar su eventual toxicidad. Porque actualmente la legislación lo que hace a nivel de toxicidad, lo que se regula es a nivel químico, digamos, a nivel macro, pero no a nivel nano, porque todavía no existe, digamos, definiciones claras de las distinciones que pasa tanto a nivel macro como a nivel micro y a nivel nano. Entonces, todas estas cuestiones que se abordan también en el libro, consideramos que son interesantes ya no solo a nivel técnico legislativo, sino a nivel del propio consumidor. Tú decías antes lo de los liposomas, pues también pues que alguien que se ponga un bronceador o que se ponga una crema o que utilice, por ejemplo, los parches de nanoplata para cicatrizar mejor, que se distribuyen desde hace unos años, pues sepan si realmente eso es seguro o no es seguro. Entonces, las regulaciones y la autorregulación es importante tanto para los consumidores como para la industria y los legisladores también. Yo no quiero ser alarmista, pero estáis diciendo, o al menos yo interpreto, que están en el mercado cosas de cuya seguridad a medio plazo tampoco tenemos tantos estudios. Y eso es así, o sea, el balance que tenemos, la realidad es esa y tenemos que saber con qué estamos jugando. Las apuestas político-económicas se hacen y los estudios, bueno, a mí no me parece mal asumir riesgos, lo que me parece mal es que los riesgos los suman siempre los mismos y que sean siempre los que están peor, ¿no? No sé cómo veis eso, ¿no? De la justicia en la asunción de los riesgos. En el libro se trata y también se abordan aspectos educativos y divulgativos. ¿Qué iniciativas son las que se están haciendo en este campo? Yo creo que son muy importantes, porque si no damos a las personas voz y no educamos en que sepamos de qué hablamos y busquemos más información y podamos ser un poco más críticos, mal. Cuéntanos un poco, que en el libro se recogen, qué iniciativas hay que puede la gente buscar para informarse más, lo que estáis haciendo. Sí, a ver, esto viene acompañado totalmente de uno de los objetivos del libro, que es servir de plataforma de referencia para transmitir información e implicar a la sociedad en el debate objetivo y transparente sobre beneficios y riesgos de las nanotecnologías, desde el punto de vista del consumidor, que siempre no nos hemos de olvidar que los investigadoras también son consumidores, así que lo han de tener en cuenta. A nivel de iniciativas, tanto en España como en varios países iberoamericanos, se está trabajando en determinadas entidades de forma muy interesante para la divulgación de las nanotecnologías. Yo la que destaco por encima de todos, y es porque es global y porque es grupal,
es el festival 10⁻⁹, que si ponéis www.10⁻⁹.es llegaréis a la web, en donde el año pasado hubo 15 países implicados, 14 iberoamericanos y Sudáfrica, y donde está lleno de recursos. Por ejemplo, su canal de YouTube el año pasado publicó en streaming 51 charlas de nanotecnología de diferentes aspectos, hecha por diferentes expertos. Para mí es la más destacable. Luego, en Argentina, por ejemplo, tenemos la Fundación Argentina de Nanotecnología, muy orientada, nació sobre todo para potenciar las industrias nanotecnológicas en Argentina, pero hacen bastantes iniciativas, como por ejemplo Nano por un Día. En Costa Rica, la Nanotec tiene una larga tradición tanto en investigación como en divulgación. En México nos encontramos con Puebla, donde tenemos a Miguel Ángel Méndez, uno de los autores del libro y de donde nació la primera carrera de nanotecnología en Sudamérica, bueno, en México y en todas. También destacar Zacatecas como un polo de divulgación de la ciencia y de las nanotecnologías. En España tenemos los centros CSIC, ¿no? Los centros de investigación CSIC, que varios de ellos divulgan y tienen proyectos divulgativos desde hace años, destacando, por ejemplo, las más de 50 charlas que dieron el año pasado institutos de Madrid, o en Cataluña tenemos dos iniciativas. Bueno, una iniciativa que se llama Nanoeduca para acercar la nanotecnología secundaria, que nació en el 2014 y todavía está en marcha, y Nanoinventum, que es un reto aún mayor porque acercamos la nanotecnología primaria a niños y niñas de entre 9 y 11 años, y a partir de toda una metodología acaban generando ideas basadas en nanorobots para luchar contra los retos ODS a través de la nanotecnología. Os invito a que miréis el canal de YouTube de Nanoinventum o la web nanoinventum.es y veréis unas creaciones increíbles. Por tanto, con las herramientas adecuadas y una metodología rigurosa se puede enseñar las nanotecnologías a todas las edades. Nanoinventum también está en otros, por ejemplo, en Zaragoza y Burgos, y ojalá algún día llegue también a Iberoamérica. Estos serían algunos de los proyectos, pero encontramos también en Zaragoza, en Madrid, en San Sebastián, en la red Nano Andes de Iberoamérica, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un caldo de cultivo muy interesante y muchísimas iniciativas, que está muy bien. Muchísimas gracias, Jordi. Yo quería pasar la palabra un poco también a los participantes en la sesión, porque tenemos a 51 personas conectadas, como has visto, de Ecuador, de Uruguay, de Colombia, de México, de un montón de países, no quiero olvidar ninguno, pero quizás a veces se hace un poco más difícil preguntar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, porque si no hay un tema en el que es más fácil que los interesados en la bioética se enganchen, que es no solo la cuestión del uso de la nano en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades, sino las cuestiones que hacen al transhumanismo, a la mejora. Aquellas cuestiones que parecían tan de ciencia ficción y que hoy día podemos pensar que a lo mejor pues las tenemos a la vuelta de la esquina. Y bueno, si yo puedo tener una miniaturización de toda la memoria de mi ordenador y ponerme de aquí y cuando la necesite pestañeo, bueno, no sé. Eso es una mejora al alcance de quién va a estar, de qué manera, interesa. Bueno, hay muchos temas que ya se han tratado también, como bien has dicho tú, ligados a la genética, y que la nanotecnología los vuelve a traer sobre la mesa, y más todavía si juntamos como tecnologías disruptivas a varias de ellas, ¿no? Que entonces se repotencian y es todavía más fuerte el impacto, ¿no? A ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta o algún comentario.
Tenemos a Silvia Castillo que ha levantado la mano. Toda la atención para ti, Silvia. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bueno, Hola. a todo el mundo. Hola. Pues sí, muchas gracias, muy interesante estos debates que estáis organizando y sobre todo con todo el tema de las nuevas tecnologías. Yo tengo una pregunta muy general. A mí me gustaría saber dónde empieza y dónde acaba la nanotecnología. En el sentido de que, por ejemplo, cuando Jordi hablaba de aplicaciones así, has comentado toda la parte de los fármacos de síntesis química para la parte de tratamiento del cáncer. Hemos pasado a los anticuerpos monoclonales con una molécula unidad citotóxica y dirigida al receptor de turno de la célula de turno. Pero a mí eso me parece que es el campo de la biotecnología. Luego, igual que las lipid nanoparticles para hacer el envoltorio del mRNA. O sea, y en ese contexto sí está muy regulado, con lo cual la problemática de las nanotecnologías me da la sensación que es un campo muy abarca mucho, con lo cual regularlo como un todo, yo lo veo como muy complicado, pero por partes y por aplicaciones, a veces no sé si se mezcla con otras tecnologías que en definitiva sí están reguladas. Cuando digo reguladas me refiero, no sé, a la protección del operario, del ambiente, del producto. O sea, por eso, para ubicarme, la nanotecnología, ¿cómo la estáis definiendo en el libro? Y esa problemática que habláis de tema de regulatorio. O sea, ¿cuándo empieza y cuándo acaba? A ver, comenzaré yo y me voy a la definición más sencilla y más acotada posible, que es la escala. Para hablar de nanotecnología hablamos de la nanoescala entre 1 y 100 nanómetros, siendo un nanómetro la 1000.000.000ª parte de un metro o 1 millón de veces más pequeño que una hormiga. Y es ahí donde entra el estudio de la nanociencia y sus aplicaciones en nanotecnología. Por ejemplo, cuando hablamos de los lípidos, de los liposomas, los fosfolípidos y demás, muchos de ellos naturales, muchos de ellos los tenemos en nuestra misma piel, ¿no? Existen mucho antes de la nanotecnología y no han nacido con ella, pero su aplicación en determinados, por ejemplo, para el encapsular o demás, sí que se centraría más allí, aunque como seguro muchos sabéis, ya se utilizaban antes de su uso, por ejemplo, en nanocosmética. En medicina suelen, cuando hablamos de, por ejemplo, lo que hablabas, ¿no? De funcionalizar para poner un anticuerpo, reconocimiento de antígenos determinados y demás, se funcionalizan nanopartículas, definidas como partículas donde una de sus 3 dimensiones está entre 1 y 100 nanómetros. Aunque hay definiciones de la nanotecnología, la nanociencia, las nanopartículas, que también hablan de entre 0,1 y 100 nanómetros. Entonces, en esa escala, las propiedades cambian y podríamos definirla ahí. Pero digo podríamos porque no existe una definición absoluta, pero estaríamos ahí, intentando responder tu pregunta. No sé si lo he conseguido. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más se anima? ¿Hay más preguntas? Tenéis que aprovechar la ocasión. Bueno, Sí, que nos gusta intentar contestar. De entrar al trapo, ahí. Y si no, tenéis que preguntar entre vosotros alguna cuestión, o yo os pregunto, que a mí no me callaban. Sí, yo te quería preguntar, que me gustaría que comentaras algo que en vuestro capítulo tú y López Baroni hicisteis a mí me pareció muy interesante, una analogía
entre la capacidad disruptiva de la nanotecnología y los filósofos de la sospecha. Y yo creo que eso ayuda un poco a... Bueno, a mí me hizo... Me vino rápidamente la imagen de cómo... de la importancia de las tecnologías disruptivas, ¿no? Del cambio de paradigma, ¿no? No sé si podrías explicarnos un Pues poco. yo creo que eso lo tiene que explicar Manuel, que está por ahí. ¿Eh? Ah, está por Está aquí. calladito, está escondido, sí, él se Pues que lo esconde. diga. A ver, Manuel, te estamos llamando. ¿Eh? A lo mejor no tiene altavoz, es posible, ¿eh? Porque yo estoy viendo aquí MJ Baroni. No, la verdad es que para nosotros es muy atractivo. Sí, un segundo, María, estoy ya casi. Vale, sí. Manuel, hola. Hola, ¿me veis? Estaba en el coche. Es que estaba saliendo y os estaba escuchando, pero ya he parado, no os preocupéis que he parado el coche. ¿Qué tal? No se me ve mucho, ¿no? Un momentito, voy a poner algo de luz. Un placer, Manuel. Hola, Manuel. Bueno, no me veis, pero bueno, yo os veo. ¿Qué tal? Bueno, la idea clave que queríamos transmitir ahí, que trabajamos en el observatorio, es que nosotros ahora mismo estamos en la cuarta revolución industrial, ¿vale? Entonces, dentro de esa cuarta revolución industrial, lo importante es cómo algunas disciplinas interactúan y se imbrican entre ellas. Las tecnologías disruptivas son la biotecnología, la biología sintética, la nanotecnología, la inteligencia artificial y las neurotecnologías. Entonces, cada una de ellas en sí misma es un mundo con sus propias características y demás. Unas trabajan con materia viva, otras trabajan con materia inerte, pero lo más característico o lo que nosotros tratamos de analizar es cómo se interrelacionan y se retroalimentan entre ellas y cómo parece como si el objetivo de la cuarta revolución industrial fuese reescribir tanto la materia inerte como la materia viva, lo cual plantea un montón de interrogantes éticos, jurídicos, filosóficos y también científicos. Entonces, la expresión de esas tecnologías disruptivas se referencia a cómo esas tecnologías pueden suponer un hiato o una ruptura en la historia de la humanidad en la que medida en la que puede provocar cambios estructurales, la modificación de la línea criminal humana en el caso de la biotecnología, la creación de formas de vida inexistentes en la naturaleza en el caso de la biología sintética y la nanotecnología que trabaja a microescala, a una escala nano, en la que pretende reformular todo y afecta incluso también a los propios seres vivos. De hecho, el campo de la nanobiotecnología conecta justo con la biotecnología, con la materia viva. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Sí, de hecho, yo creo que esto tiene mucho que ver también con la pregunta que hacía Silvia sobre la regulación y las dificultades o los retos en la legislación y la regulación. Es que realmente ahora no solo la nanotecnología, es que toda la ciencia, no diría casi el conocimiento, pero bueno, especialmente la ciencia, la manera de trabajar es de esta manera convergente, que también se puede llamar interdisciplinar o transdisciplinar. Entonces, a veces resulta difícil, ahora te vemos. Ahora me veis, vale. He puesto sigo en el coche, pero he puesto el piloto. Perdona que te hayamos abordado de esta manera. Hombre, que os estaba escuchando la vuelta porque no tenía más tiempo y eso, ya estaba llegando y ya he parado. Sigue. Vale. No, pues eso, que también a nivel regulatorio esta convergencia de tecnologías supone un reto añadido, porque si ya es complejo el definir una de las tecnologías, el que sea nanométrico o no, entonces la convergencia, el hecho de que la biología y la física, la química, todo converge en avances puntuales en un ámbito concreto, todo eso hace que sea todavía más necesario el que tengamos los ciudadanos de a pie, pues mínimas referencias, mínimas herramientas para entender lo que nos viene encima, esa revolución, digamos. Jurídicamente, o sea, es difícil analizar porque son disciplinas muy diferentes, pero lo que me doy cuenta es que algunas cosas se repiten en esas 5 disciplinas que os he dicho. Sí que plantean retos muy parecidos en esas 5 disciplinas. Hay profundas analogías entre una y otra. Una de las que me planteo yo es
cómo regular la información. Es decir, la información en el sentido de que en última instancia un código genético que es información. Dice dónde va la nariz, dónde va la oreja, es un código que tratamos de descifrar. En la cuestión de la inteligencia artificial, lo preocupante no son los robots humanoides ni nada de eso, son los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Es información también. Entonces, desde un punto de vista jurídico, es muy difícil descender a ese nivel, porque estamos acostumbrados a regular objetos o personas o individuos, una vaca, un animal, una persona, pero no la información. El código genético, ¿cómo se regula algo así? ¿Cómo se regulan los algoritmos? Puede regular un robot, un ordenador, pero no un algoritmo. Entonces, es profundamente difícil acotar ese tipo de regulación. Y después tiras del hilo y al final acabas en sitios muy parecidos. Es decir, al final acabas planteándote, bueno, pues en biotecnología, si puedes modificar la ingeniería humana, en biotecnología, en biología sintética, si puedes crear formas de vida nuevas, la nanotecnología, en qué medida puede interferir o puede ayudar a conseguir esos objetivos, etcétera. Es decir, son objetivos que están interrelacionados. Y jurídicamente es bastante complejo de hacer, pero hay que hacerlo porque si no se nos escapa esto de las manos. Ciertamente, sí. No, lo que quería comentar antes es que me gustó especialmente la metáfora o la analogía con los filósofos de la sospecha, ¿no? Sacado de Riquet, ¿no? Sí, es la idea de Riquet, para los que no lo sepáis, un filósofo que decía que los maestros de la sospecha, los filósofos de la sospecha habían sido Marx, Freud y Nietzsche. Marx porque cuestionó las bases de la sociedad occidental capitalista, de la sociedad burguesa, de la moral burguesa. Freud porque cuestionó la racionalidad de la ilustración, como lo importante del ser humano no está en la parte racional, sino en la parte instintiva, emocional, oculta ahí. Y en el caso de Freud, pues en el caso de Nietzsche, pues cuestionó las bases de la religión cristiana. Entonces, Riquet hacía referencia a eso, cómo estos filósofos habían puesto en sospecha bases que la sociedad occidental creía sentada. El sistema liberal capitalista, la racionalidad ilustrada burguesa y la religión cristiana. Entonces, establecíamos ese análisis, ese paralelismo con la tecnología de la disruptiva, porque en cierta forma pone en cuestión todo aquello que deberíamos saber. Son tecnologías de la sospecha. Exacto. Sí. Una cosa, esto que está diciendo ahora Manuel es una demostración de cómo el libro en sí mismo son varios libros y cómo hemos tenido la suerte de contar con muy expertos en sus respectivas materias, lo que da mucho más valor al libro. Y solo una cosa que se me había olvidado, de la primera pregunta que hizo María, ¿no? de este impacto de las nanotecnologías. Decir que con el libro, la segunda parte del libro, cubriremos la medicina, la cosmética, el tema de aguas, energía, alimentación, caracterización y electrónica, y con eso ya cerraremos el círculo de todo lo que nos puede dar estas nanotecnologías y cómo debemos abordarlas. Sí, en este segundo libro, de hecho el libro pretendía ingenuamente incluir también estos aspectos más científicos, pero nos dimos cuenta que la parte ético-social, de hecho no nos quedamos cortos de milagro, ¿no? Porque ya incluso recortamos alguna parte. Entonces esta parte más científica, que también la considerábamos necesaria, la hemos dejado para la segunda parte. Y es aquí donde se tratan también cuestiones de transferencia, ¿no, Jordi? Serán cuestiones de transferencia, pero más vinculadas al conocimiento científico estrictamente, científico-tecnológico. Entonces, consideramos que eso ya cierra un poco la perspectiva global que queríamos aportar. Yo creo que uno de los méritos del trabajo que estáis haciendo es el trabajo interdisciplinar, que es uno de los grandes retos, es decir, ser capaz de trabajar de forma simultánea gente que pertenece al derecho, a la medicina, a la genética, a la física de materiales, etcétera. Ser capaz de adaptar nuestro lenguaje para que nos comprendan, hacer un esfuerzo para comprender los tecnicismos de los demás, y que eso es lo que permite precisamente ese tipo de análisis transversales que nos permitiría afrontar con éxito pues esta cuarta revolución industrial. Ser capaz de ver un mismo problema desde diferentes perspectivas, sin corporativismo y este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que esa es uno de los grandes méritos que tiene esta obra que estáis haciendo.
escuchar el lenguaje del otro y no descalificarlo por no entenderlo, ¿no? Que es tan común, ¿no? Y apoyarse en el conocimiento del otro sin necesidad de otra vez volver a decir lo mismo, pero más bonito. Yo creo que eso es muy importante y en el grupo disfrutamos de ello. Yo doy fe de que Joan y Jordi y todo el equipo son gente súper dedicada, una verdadera delicia trabajar con ellos, a veces demasiado perfeccionistas, yo soy una fullera a veces. Otro borrador. Oh, míralo. Bueno, tenemos 2 palabras pedidas y dada la hora creo que hay que contestarlas como merecen y después ya, pues si no hay nadie más que quiera preguntar algo, que lo haga ahora y ya cerramos. Silvia y después, no sé quién es. FI. Sí, pero seguro que se esconde una persona detrás de eso. Silvia. Sí, otra pregunta. Bueno, a mí me gustaría estar permanentemente preguntando cosas. Es muy interesante estos debates. No sé, para abrir otro melón, el tema de las tecnologías de doble uso. Yo trabajo en biotecnología, en el área de fármacos y en tecnología farmacéutica y muchísimos de nuestros equipos están sometidos a lo que es la regulación de doble uso. Doble uso en el sentido de que tú puedes fabricar un fármaco, pero también puedes fabricar un arma biológica. Con lo cual, eso está tremendamente regulado, otra vez, repito, porque sí que hay mucha regulación en eso. ¿Se nos escapa algo en este pequeño melón del tema de doble uso con las nanotecnologías? O sea, en los equipos de biotecnología estamos a diario con este tema. Cuando tú quieres comercializar uno de esos equipos, mandarlos a depende de qué países, Irán, Cuba, las agencias, o sea, al Ministerio de Interior, para darte la licencia de exportación, te somete o sea, tienes que presentar un file completo de lo que vas a enviar a estos países y qué uso van a hacer con eso. Con lo cual, el tema de la biotecnología y la regulación de doble uso está muy regulada. No sé si en las nanotecnologías se escapa algo ¿hay ese vacío o no hay vacío? ¿O hay esa aplicación o no la hay? Luego dejaré que seguro que Joan tiene algo que decir, pero esto voy a volver al inicio de tu primera pregunta, ¿no? Tanto abarca las nanotecnologías, ¿no? Es a veces parte de la misma biotecnología. Las nanotecnologías no dejan de ser un conjunto de disciplinas un conjunto de disciplinas y una herramienta. Entonces, en la regulación, por ejemplo, de los materiales que podéis hacer vosotros, quizás en algún momento se han utilizado herramientas nanotecnológicas. Por lo tanto, tendrá que seguir las mismas regulaciones que cualquier producto biotecnológico. Como antes preguntaban en el chat, una medicina con nanopartículas, el enfermo estará informado. Sí, porque antes habrá pasado por toda una regulación muy estricta con las diferentes fases, el impacto en la salud, etcétera, etcétera. La nanotecnología fue muy cuidadosa porque cuando estaban haciendo, esto hablo de la década de los 80 y de los 90, hubo un libro y una película que venía de un libro, que tuvieron mucho impacto en Estados Unidos e incluso generaron unos debates que uno de los debates ha pasado a la historia. Hablo de Engines of Creation, ¿vale? La nueva era de las nanotecnologías de Eric Dressler, que generó un debate con Smalley que dentro de la historia de la nanotecnología ha quedado marcado, y luego Prey, el libro y la película Prey. En ambos casos se hablaba de que, en el primer caso de Eric Dressler, que una especie de nanorobots
con poder de autorreplicación serían capaces de autorreplicarse hasta tal punto que crearían una niebla gris o grey goo que nos comería a todos. Y en el caso de Prey también venía que a partir de mejora el animal y humana, pues también podría generar unos problemas para la humanidad. Pero esto en su día tuvieron mucho impacto y causó una cierta alarma. Entonces cuando, sobre todo Prey, cuando salió, que es a principios de los 2000, justo nacía, se estaba gestando la gran iniciativa americana y mundial de apuesta por la nanotecnología. Y quisieron tener muy en cuenta en el nacimiento todos los aspectos relacionados con regulación, aspectos sociales, seguridad, toxicidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, más o menos por estas dos líneas sí que podemos decir que hay un control, porque forman parte de otras tecnologías controladas y aparte pues se busca estudiarlas al máximo desde el punto de vista toxicológico y de seguridad. Bueno, dada la hora, que en realidad deberíamos acabar, pido a las dos personas que tienen pedida la palabra, primero Kip Feynman y después Daria Méndez, que sean breves en sus preguntas, y a nuestros dos nanotecnólogos, filósofo-tecnólogos, etcétera, que sean también concretos en sus respuestas. Por favor, Kip Feynman. Buenas tardes, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Sí, buenas tardes. Bueno, primero, perdonad el anonimato, no ha sido a no sé por qué no ha salido este acrónimo. Soy Luz, en realidad Luz Fidalgo. Estoy conectada desde el País Vasco, desde Vitoria. Jordi ya me conoce. Luz, sí. Hola, Sí. Buenas tardes. Nada, muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena por el libro, que seguro que el trabajo que hay detrás es ingente y vamos, es de agradecer. Mi pregunta es muy cortita, no quiero extenderme. Simplemente yo creo que estaré... Bueno, Jordi sabe que yo trabajo sobre todo en el campo de los alimentos y de la farmacia, entonces yo estoy especialmente interesada en el segundo volumen, ¿no?, que habéis comentado. Entonces no sé para cuándo prevéis que salga a la venta ese segundo volumen o se publique. Solo era esa la pregunta. Muchas gracias. Joan. Bueno, realmente ahora se está gestando y esperamos que en primavera podamos presentar ya un primer borrador en serio y para finales de año, ¿no, Jordi? Más o menos, tener ya el libro, si no publicado, a punto de publicar. Tenemos la ventaja de la experiencia de este libro, de este primer libro. Lo único que es cierto que en este caso no hemos tenido tiempo de aprovechar de hacer esas reuniones para gestionar la estructura. Sí que hemos tenido alguna, pero por el tiempo, queríamos que no hubiera mucho tiempo entre la publicación de uno y otro libro, hemos sido un poco más directos en la coordinación. Muy bien, gracias. Te animo a la segunda parte. Muchas gracias. Daria, por favor. Hola, buenos días, tardes. Solamente saber los sitios en México que mencionó Jordi, de donde están trabajando biotecnología, estas nanotecnologías que dijo Puebla y Zacatecas. Si me puede pasar el dato, por favor. Sí. A nivel de investigación y demás, Puebla, hay una persona de referencia que es Miguel Ángel Méndez. En Ciudad de México no lo tengo controlado, pero estoy seguro que también están haciendo. En Zacatecas, más que investigación, lo que hacen es divulgación y educación. Es diferente. Y luego Noburu Takeuchi, que ahora no me acuerdo dónde está, también estaban haciendo cosas, o en Mérida también estaban haciendo diferentes puntos, pero estos son los que yo conozco. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Si queréis añadir alguna cosa, Jordi o Joan. No, simplemente agradeceros al observatorio y a ti, y a Manuel, que ha sido una grata sorpresa poder
contar con él por la participación. Y además este libro nos hacía especial ilusión porque también daba seguimiento al trabajo pionero que hicisteis tú y María Jesús hace años, y que en gran medida está inspirado, claramente, porque tiene ese espíritu y está, digamos, adaptado y acondicionado a la situación actual. Y eso, agradecer a todos los autores y a los asistentes a la presentación, y que cualquier cosa, cualquier duda sobre el libro, estamos en contacto a través de vuestro del observatorio o directamente a nosotros. Sí, sí, yo lo mismo, agradecer al observatorio, en especial a María, la invitación, el foro, y a las personas que habéis asistido. Un placer ver también a Manuel, y gracias a todos, y espero que tengáis la oportunidad de leerlo y de disfrutarlo como lo hemos hecho nosotros construyéndolo. Gracias a los dos y gracias a todos los que estéis ahí. Pero antes de cerrar, yo quiero decir que esto es un ejemplo de lo que debe ser la universidad, que lamentablemente no lo es siempre. Es decir, hay gente que trabaja con vocación queriendo explicar lo que hace, por difícil y complejo que sea, sin ningún tipo de retribución, porque de entrada la divulgación no cuenta, y tratando de buscar editoriales, apoyos, etcétera, para poderlo poner en abierto lo antes posible. De inmediato es imposible, porque si no nadie te publica, pero yo lo que siempre pacto con ellos no es que nos paguen, ni no, por favor, sáquelo enseguida a Open Access, por lo que antes estábamos hablando de que tú incluso aunque lo quieras comprar, a veces no es fácil. Y primero que el dinero, según qué países, el cambio al euro es muy caro. Pero más allá del dinero, de verdad, la vocación y las ganas de hacerlo bien y el cuidado, yo creo que hay que valorarlo por encima de todo. Muchas gracias a los dos y a todo el equipo, porque de veras que en el libro hay capítulos magníficos de gente que lleva trabajando los temas mucho tiempo, y como se ha dicho, pues además escribe un libro, otro también escribe un libro, en fin, gente con vocación por explicar lo que se hace porque lo viven y piensan que tiene que ser así, nos pagan con dinero público a nosotros. Exacto. Bueno, gracias, muy buenas noches, aún hay ahí 40 y tantas personas a estas horas. Y lo que tengo que decir es que mañana más. Mañana tenemos la jornada de UNESCO y toca hablar de datos y de este tipo de cosas. Están invitados. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias.